el libro de los Salmos en su número 62, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo de Dios. El salmista David escribió esta alabanza, este cántico, y dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Los hermanos y las hermanas que han leído la palabra recordarán, algunos y algunas no saben leer ni escribir, pero han sabido oír la palabra, la han comido, la han atesorado y por el Espíritu Santo recuerdan pasajes bíblicos. ¿Recuerda cuando Dios habló, hermano? Cuando el Señor bajó en el Sinaí, en el monte del Sinaí, se oían truenos, relámpagos y una nube oscura. Y cuando Dios hablaba al pueblo, su voz era como estruendo de muchas aguas. Los hebreos dijeron a Moisés que ya no hable Dios con nosotros, mejor habla tú con Dios y tú nos vas a decir lo que dice Dios, pero que no hable Dios porque vamos a terminar muriendo todos, vamos a acabar pereciendo todos. Moisés se acerca a Dios y le dice: el pueblo dice que mejor tú vas a hablar conmigo. No puedes soportar tu voz. Una vez habló Dios. Pero el salmista dice: dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El poder de Dios, hermano, cantan un himno los hermanos que dice: su poder es poder ilimitado. Cuando el Señor resucitó, Él dijo: toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. De Dios es el poder. Tomen nota de esta palabra. Él tiene poder para hacer lo que quiera en el cielo, tiene poder para hacer lo que quiera en la tierra y hacer lo que quiera en el mar. Él tiene poder. Tome nota. Ahora miremos la palabra. Sigamos viendo. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 46. ¿Qué cosas puede hacer Dios con su poder, hermano? Dice que de Él es el poder, solo que en Él haya
voluntad o determinación para hacerlo y lo hace. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La palabra que vamos a tomar es esta: donde había convertido el agua en un buen vino. En las bodas de Caná de Galilea, al tercer día, dice la Biblia, los días en el pasado no se llamaban como hoy, solo se contaban por número. Primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana. Actualmente para nosotros es domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera y etcétera. En el tiempo del Señor los días se contaban por número: primer día, segundo día, tercer día. Un día martes, en las bodas de Caná de Galilea, el Señor convirtió el agua en un buen vino. Recuerda, en Israel había una costumbre. La costumbre, recuerde que las costumbres se vuelven leyes. Dice que en Israel había una costumbre que si iban a la plaza, que si iban al campo a trabajar, si no se lavaban las manos, no comían. Se volvió una ley. Las costumbres se vuelven leyes. Se volvió ley en Israel. Tradición, que antes de comer había que lavarse las manos. Si no se lavaba, no comía. Y en esas bodas, recuerda que habían unos cántaros de agua. Había unas tinajas de piedra, dice la Biblia, donde cabían hasta 6 cántaros. Era agua donde la gente venía y se lavaba las manos para poder comer, para poder participar de los alimentos de la boda. Pero se terminó el vino, se acabó el vino. Le dijeron al Señor: ya no tienen vino. El Señor convierte el agua en un buen vino. Le dice a los sirvientes: llenen estas tinajas de piedra, de agua, llénenla de agua. Van los sirvientes, la llenan de agua. Y luego les dice: sáquenlo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, que lo pruebe. Él es el que prueba el vino, qué tanta calidad tenga el vino. Si es un vino nuevo, si es un vino añejado, Él es el que va a decir si es buen vino o no es buen vino. Cuando lo llevaron al maestresala, lo probó y le dice al novio: la costumbre es dar primero el mejor vino, cuando ya han bebido mucho el inferior, el de menos calidad, pero tú has hecho al revés. Tú diste primero el inferior y has conservado el buen vino. Él ni sabía cómo se había hecho el vino, hermano. El Señor, con su poder, convierte el agua en un buen vino. Convertir el agua como vino, eso lo puede hacer usted, hermano. Eso lo puede hacer usted, hermana. Eso lo puede hacer el hombre. Convertir el agua como vino, eso lo puede hacer el hombre. Solo traemos esencia de uva, le echamos al agua y lo colocamos en un vaso de cristal y se mira como que fuera vino original, genuino. No es como vino, es
esencia de uva que le echaron al agua. Eso lo puede hacer el hombre. Pero convertir el agua en un buen vino solo lo hace el Señor, y lo hace con su poder, hermano. Sigamos leyendo, miremos la palabra. Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 5. ¿Qué hace Dios con su poder, hermano? Capítulo 23, versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Oiga lo que el Señor hace, hermano. Yo no sé cuántas hermanas esta tarde, yo no sé cuántos hermanos esta tarde todavía creen en la brujería. Yo no sé cuántas hermanas y hermanos todavía creen en la suerte del azar, esa mano de conejo que le trae suerte, ese talismán de suerte. Hay hermanos que actualmente todavía creen en eso. Voy a decirle algo, hermano. La palabra de Dios dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Dios puede convertir una maldición en bendición, hermano. Solo le voy a poner este ejemplo, un ejemplo para que usted me entienda. Dice que se fue fulano de tal para el norte, va de camino. Maldición, hermano. Para maldecir a alguien no precisamente tenemos que decirle maldito para toda su vida, maldita para toda tu vida. No, hermana, para maldecir a alguien basta solo con saber que se fue al norte, que va camino al norte. Ojalá que lo agarre la migra, ojalá que lo deporten para Guatemala. Eso es maldición, hermana, eso es maldición. Ojalá que lo detengan las autoridades y lo metan a la cárcel, así se le quita el deseo de volver a Estados Unidos. Eso es maldición, hermano. Dice que Dios convierte la maldición en bendición, hermano. A saber cuántas maldiciones, hermano, a saber cuántas maldiciones le hacen al creyente continuamente. Pero Dios con su poder convierte esa maldición en bendición, la convierte, hermano. Yo estaba mirando en la palabra, por ejemplo, en el Salmo número 107, versículo 33, dice que Dios convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedad. Así los hace Dios, hermano. Pero para que usted me entienda, para que usted me comprenda, así de una manera sencilla, de una manera fácil, así, fácil, le voy a poner un ejemplo. Porque convertir o conversión, así, convertir es la transformación o el cambio de estado, así. Se pueden cambiar ideas, opiniones y creencias. Puede haber un cambio de opinión, idea o creencia. La conversión, hermana,
es la transformación de una cosa a otra, o de un estado a otro. Es el mismo artículo, pero lo vamos a convertir en algo que llame la atención. Actualmente yo me quedo pensando que ya en este siglo XXI ya todo se ha ido modernizando. Ya no se usan mucho las jarras ahí a la par del fuego, porque ya existen las cafeteras, ya existen esas cafeteras, hermano. Actualmente ya la gente dejó de usar ollas de barro por usar ollas de presión, y todo se ha ido innovando, hermano, ha ido cambiando, modernizándose. Actualmente en las familias ya no mucho se ve los sartenes de barro, porque fueron cambiados por sartenes de teflón, así. Bueno, usted tiene un jarrón o una jarra o un cántaro de barro que ya no lo usa, porque tiene una cafetera, porque tiene un calentador ahí, porque tiene algo ahí para echar su esencia, y lo conecta y ya sale café. Ya no usa sus jarras junto al fuego, ya no. Ahí está esa jarra, está abandonada, colgada la tienen los hermanos. Pero dice usted, ese jarrón, esa jarra, me puede servir para un adorno. Baja usted el jarrón, lo pinta, lo decora, le pone un florero y lo pone en la mesa. Esa es una conversión. Es el mismo jarrón, pero lo convirtió en un florero, porque lo pintó, lo decoró, le colocó flores. Es el mismo jarrón, pero tuvo un cambio, una transformación. Se cambió de ser un jarro ahumado a un jarro pintado con decoración, con figuras y un ramo de flores que a cualquiera le llama la atención. Esa es conversión, hermana. Eso significa convertir. La Biblia dice que Dios convierte la maldición en bendición, hermano. Él lo hace con su poder. A saber cuántas maldiciones les han proferido a los hermanos que han viajado a los Estados Unidos. A saber cuántas maldiciones han dicho para su familia, pero el Señor con su poder ha cambiado esa maldición en bendición. Y usted y yo, que no hemos viajado a Estados Unidos, a saber cuánto nos maldicen a diario. El Señor dice que hay que bendecir a los que nos maldicen. Ha habido, hay y habrán gente que nos maldiga, que nos desee lo malo, hermano. Pero el Señor dice, bendíganlo, bendecid a los que os maldicen. No vayan ustedes a maldecir, bendigan a esa gente. El salmista David dijo, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder para convertir el agua en un buen vino, poder para convertir la maldición en bendición, hermano. Cuando a usted le deseaban lo malo en su negocio, cuando le deseaban lo malo en su viaje, cuando le desearon lo malo en su relación, se casó, ojalá que le salga mal esa mujer, que le salga mal ese hombre. Esas son maldiciones, hermano, que Dios las puede convertir, las puede cambiar en bendición, porque de Él es el poder, hermano y hermana. Pero como estamos en esta reunión también de acción de gracias a Dios
por la restauración del hermano. Ahora miremos esta palabra. Miremos Jeremías capítulo 15, el libro de Jeremías capítulo 15, y su versículo es el versículo 19. Ahora oiga esta palabra. ¿Qué diferencia va a notar usted entre este versículo y los anteriores? Yo lo invito a oír detenidamente la palabra. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Oiga esta palabra, hermano y hermana. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios puede cambiar, si Dios puede convertir, ¿por qué ahora le dice al hombre si te conviertes? Como si en el hombre estuviera el poder. No, el poder está en Dios, hermano. Y le voy a aclarar algo, hermana. Comúnmente esa palabra convertido o conversión en el sentido espiritual se lo decimos a alguien que no había creído en el Evangelio, pero creyó en el Evangelio, se convirtió. La Biblia dice en Hechos capítulo 11, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número se convirtió al Señor. Esa palabra convertido se lo decimos a alguien que no tiene a Cristo y viene arrodillado, implorando perdón, arrepentido, recibiendo a Cristo, creyendo en el poder de la sangre de Jesús. Se viene a convertir y decimos después de la predicación: se convirtió un joven, se convirtió una señora, se convirtieron 9, 10, 20, 30, 100 personas se convirtieron, 3,000 en el principio, 5,000 en el principio. Ahora oiga esta palabra: si te convirtieres, yo te restauraré. Hay hermanos que han estado en comunión, eso es lo que quiero explicarle. Hay hermanas que han estado partiendo el pan, y una noche de predicación o una tarde de predicación o en un mensaje de reconciliación se han levantado de su lugar y se han venido a arrodillar, y los hermanos dicen: pero si él ya era convertido, si ella ya era convertida, ¿por qué se convirtió otra vez? Le voy a explicar, hermano, está en mi deber. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La persona incrédula, inconversa, la persona que no tiene a Jesús, se viene a convertir al Evangelio, Y la mano del Señor estaba sobre ellos y gran número se convirtió al Señor. Su fe comienza a colocarla en Dios, aquel que no es nada, no era nada, un oyente del Evangelio, y se convirtió, se vino a arrodillar, se convirtió al Evangelio, se convirtió al Señor, se convirtió a la fe de Jesús, así. ¿Cuál es la diferencia entre el llamado que Dios le hace a alguien que ha sido convertido? Pero ¿por qué se va a convertir? Ahora déjeme explicarle. 3 cosas le voy a mencionar así rápidamente. Mi tiempo está por llegar. El escritor a los Hebreos escribe en el capítulo 3, versículo 13: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está hablando a los hermanos. Mirad, hermanos, no sea que alguno de ustedes se endurezca su corazón y su corazón malo de incredulidad lo haga apartarse.
Una persona que un día profesó conversión, que se vino a convertir, pero fracasó, un día fracasó, su corazón malo lo hace apartarse de los caminos de Dios. Otra cosa, dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Se aparta y deja de buscar a Dios. Hay otro versículo que dice: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Quiere decir que un malo se olvida de Dios. Un malo no busca a Dios. Un malo se aparta de Dios, hermano. Y el corazón de la persona que un día profesó haberse convertido, que un día estuvo en comunión de un hermano que fue muy servicial, muy trabajador, que lo vimos, aun cuando llovía, cuando era sol, trabajó, pero fracasó y se fue, se alejó, se apartó, se olvidó, se apartó y ya no buscó al Señor. Viene Dios y le dice: así dice Jehová, si te convirtieres, si haces que tu corazón ya no esté duro, sino se ablande y comiences a buscar a Dios y ya no te olvides de Dios, ya no te apartes de Dios, sino sigas a Jehová tu Dios, yo te voy a restaurar. Oiga, hermano, pero ¿por qué se vino a arrodillar si él ya era convertido? Era convertido, pero su corazón malo de incredulidad lo hizo apartarse del Dios vivo. Pero su corazón malo lo hizo olvidarse del Señor. Se olvidó de que un día Dios lo perdonó. Se olvidó que un día el Señor lo levantó de la miseria, del muladar, lo levantó del basurero. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Se olvidó de aquel que lo levantó de la miseria. Cuando Dios le dice: si te conviertes, ¿acaso Dios no lo puede convertir? Si Él convirtió el agua en un buen vino, si Él convierte la maldición en bendición, ¿por qué no puede convertir? Puede hacerlo, puede. Pero Dios espera en el hombre voluntad para querer cambiar su vida, y así Dios lo restaure, hermano. Vamos a terminar este mensaje. Miremos Jeremías capítulo 31, el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 19. Si te convirtieres. Hay cosas que están, hermano, que Dios lo deja a nuestro criterio, lo deja a nuestra voluntad, hermano. Queremos restauración, queremos que Dios nos restaure, nos vuelva a nuestro estado anterior, nos vuelva a nuestro lugar que perdimos. Pero viene el Señor y dice: si te conviertes, no que se va a convertir otra vez como lo hizo la primera vez. No, hermano, miremos la palabra. Jeremías 31, versículo 18, versículo 19 y las últimas palabras del 18. Versículo 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Las últimas palabras del versículo 18. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Dios puede convertir, hermano, puede convertir al hombre a que se vuelva a Él. Pero Dios primero espera en el hombre un reconocimiento, un arrepentimiento. Como dice Apocalipsis: acuérdate pues por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Arrepiéntete. Las primeras obras son el arrepentimiento, hermano. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué hay hermanos
y por qué hay hermanas que las restauran hoy y mañana vuelven a fracasar. Las restauran pasado, al siguiente día vuelven a fracasar. La restauran hoy y dentro de un mes vuelven a fracasar. La restauran dentro de un mes y dentro de 2 meses vuelve a fracasar. ¿Cuál es el problema? Y de paso que el pueblo dice, a lo mejor no es verdaderamente convertido, a lo mejor no es hijo de Dios. Alguien dice, por sus frutos lo conoceréis, así dicen los hermanos. A lo mejor no es verdadero convertido, es verdadero hijo, pero no ha habido una verdadera conversión en él. No estoy hablando de la conversión que hizo su primera vez, no, la conversión es una única nada más. No tenemos que convertirnos cada día para ser salvos, no, hermano. ¿Qué pasa con el hermano que la restauran hoy, mañana fracasa? Ya va 2, 3, 4, 5. Dijo un hermano, 7 cortamientos. Como la Biblia dice, 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Hay que restaurarlo. 7 cortamientos. Eso no está hablando de cortamientos, hermano. Hay caídas en la enfermedad, caídas en manos de ladrones. Y le puedo explicar, pero mi tiempo llegó. El problema surge cuando el hermano quiere restaurarse, pero no se ha convertido. Su corazón todavía está pensando en apartarse de Dios. Todavía su corazón está lejos del Señor. Dios dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No se ha convertido todavía, o no ha condenado el pecado que lo ha hecho fracasar delante del Señor. Gracias a Dios por nuestro hermano Martín, que ya fue restaurado a la comunión. ¿Cuánto cuesta, hermano, tomar esa decisión de condenar el pecado? ¿Cuánto cuesta, hermano, condenar ese pecado y convertirse al Señor para ser restaurado? Y oiga lo que Dios dice, yo te voy a restaurar y vas a ser como mi boca. La boca de Dios, hermano, hermana, de la boca de Dios salen palabras dulces, salen palabras buenas, aunque la Biblia dice que también de la boca de Dios sale lo malo. No significa que salgan malas palabras, no, hermano. Él determina un tiempo malo para el creyente. A saber cuántos hermanos quieren restaurarse a la comunión, pero sin antes haberse convertido de su mal camino, porque se apartaron, porque se olvidaron, porque no buscan al Señor. Hermano, ¿estás caído? Hermana, ¿estás caída? El Señor te dice, Él te puede convertir aunque no lo quieras. Puede hacerlo. Él tiene poder para hacerlo, pero espera la iniciativa, espera la voluntad tuya, hermano, para que decidas de corazón buscar al Señor, arrepentirte de haberle dado las espaldas, reconocer el pecado que te hizo fracasar, que te hizo alejarte de Dios, que te hizo olvidarte de Dios. Cuando eso sucede, cuando esto pasa en el creyente, Dios lo restaura, y es ahí donde el creyente, reconociendo su falta, le dice al Señor, conviérteme, Señor, y seré convertido. Quiero ser diferente, Señor. Yo no puedo por mí mismo. He luchado, Señor. He batallado con mi vida. No puedo, Señor. Aquí estoy. Perdóname. Perdóname, Señor. Te di las espaldas. Perdóname, Señor. Me olvidé de ti. Perdóname, Señor. Ese reconocimiento lo hace aceptar la voluntad de Dios a su vida. Y es ahí cuando el profeta dice, conviérteme y seré convertido. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido, y que Él la bendiga en nuestros corazones.